Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dice el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, propagad el saludo entre vosotros. El saludo y la paz en árabe son sinónimos. Así pues, la paz y las bendiciones de Dios estén con todos vosotros. Os doy la bienvenida en nuestro primer programa de En Femenino. Mi nombre es Laila Ratab y os acompañaré a través de este espacio televisivo que hemos llamado En Femenino. La razón de ser de este programa es la de acercar a los espectadores la realidad de la mujer musulmana a través de los diferentes ámbitos de la vida. Contaremos con mujeres destacadas de ámbitos tales como la interculturalidad, el conocimiento científico y el espiritual, la participación política y social y aspectos tan importantes en la actualidad como son la economía, la juventud, la familia o los medios de comunicación. Conoceremos la visión femenina de todos estos aspectos de la vida, en forma de entrevistas, biografías de personajes femeninos históricos que hayan destacado e historias que nos acercarán a mujeres de nuestro entorno. Dice Allah en el Sagrado Corán: voy a establecer un regente en la tierra. Ese regente es el género humano y por lo tanto la mujer está implícita en él. La mujer, hombro a hombro con su hermano igual, tal como nos describe nuestro amado profeta Mohammed, trabaja como regente para tejer una sociedad justa, igualitaria y de bienestar para todos. La temática desde la que proyectamos a la mujer musulmana en el programa de hoy es el de su papel en el desarrollo del pensamiento islámico, tanto en el pasado como en la actualidad. En el programa de En Femenino de hoy, disfrutaremos de la biografía de una de las personalidades femeninas más destacables de la historia del Islam, Aisha bint Abu Bakr. Entrevistaremos a una mujer importante en el panorama intelectual de nuestros tiempos, la periodista y escritora Nawal Sibay. Esta entrevista nos acercará en profundidad a la realidad del papel de la mujer en la creación de pensamiento islámico. Charlaremos con una mujer joven, a la que también inquieta el tema del programa de hoy. En nuestra sección de reportajes, Saleha Halcón es nuestra protagonista. Comenzamos en Femenino. Recorrer la historia del papel de las musulmanas en el conocimiento islámico reconoce rápidamente al personaje femenino histórico al que hemos dedicado el primer programa de En Femenino. Estamos hablando de Aisha bint Abu Bakr. Allah esté complacido con ella. Han sido muchas las mujeres musulmanas eruditas y sabias a lo largo de la historia del Islam. Aisha, hija de Abu Bakr, fue una de las primeras y la más importante, por todo lo que aprendieron de ella tanto hombres como mujeres, pero también por lo que aportó al pensamiento islámico justo cuando éste comenzaba a forjarse. Tras Aisha, muchas tomaron el testigo del conocimiento y no dejaron de sucederse mujeres sabias, poetisas, médicos, calígrafas y un largo etcétera. Aisha fue esposa del profeta, la más popular de ellas. Nació en el año 612 después de Cristo, 9 años antes de la hijra a Medina. Abrió sus ojos en un hogar musulmán y no conoció otra fe que la de la entrega a Dios. De entre sus apodos era la sincera, por su padre Abu Bakr, apodado al-Siddiq. El profeta dio fe de sus virtudes, lo que la destacó del resto de mujeres. Era la persona que más amaba. En una ocasión, incluso el arcángel Gabriel la saludó explícitamente, y el mensajero de Alá se lo transmitió. Tal fue su estatus que fue razón de revelación de ciertos versículos del Corán que perduran hasta nuestros días. A pesar de su juventud, o quizás por ello mismo, acumuló mucho conocimiento. Fue una mujer sagaz y hábil. Se convirtió en la mujer que más hadices y referencias transmitió del profeta. No existió mujer más sabia del Islam. Cada vez que sus contemporáneos, de entre aprendices y eruditos, dudaban sobre un dicho del profeta, acudían a ella porque siempre encontraban que poseía referencias al respecto. Se convirtió en la maestra de los compañeros del profeta, teniendo más de 300 alumnos. Tenía conocimientos en medicina, poesía y genealogía. Adquirió conocimientos de su marido, su padre y de las diferentes delegaciones que visitaban al profeta. Tomó partido en las disputas que se dieron tras el asesinato del tercer jalifa bien guiado, Uthman ibn Affan. Dirigió un ejército, dotada de una personalidad curtida, participativa y portadora de ideales y convicciones por las que luchó. Acertara o no en sus decisiones, fue una mujer con iniciativa y fuerte. Pese a trasladarse la capital de califato de Medina al Kufa en Irak y finalmente a Damasco, Medina siguió conservando su brillo como cuna del conocimiento. En ella se dieron diversas escuelas de conocimiento. La primera y de referencia para la gente fue la que emanó de la casa del profeta. La paz y las bendiciones de Alá sean con él.
Esta tuvo gran impacto en la historia del pensamiento islámico y cuya maestra rectora fue Aisha bint Abi Bakr. De ahí salieron grandes y conocidos sabios hasta nuestros días. El imam Ahmad ibn Hanbal es el que más aportaciones de Aisha compila en sus libros de hadices. Aisha fue mufti de sus contemporáneos desde la muerte de su esposo y mensajero de Dios, y en sus aportaciones se basan numerosas opiniones de la jurisprudencia islámica en la actualidad. Murió a la edad aproximada de 63 años. En la noche 17 de Ramadán del año 58 después de la Hijra, rezó por ella Abu Huraira, una de las personas que más hadices nos ha relatado, y fue enterrada en el cementerio del Baqía, de noche como solicitó. De entre las últimas palabras de esta mujer sabia, pero piadosa, son las que relató Ibn Sa'd, que dijo a Aisha: «Ojalá no hubiera existido sino como árbol que glorifica a Dios y así saldar mi deuda», lo que nos demuestra que junto a su activismo y conocimiento yacía un profundo conocimiento de Dios y una mujer piadosa y temerosa de su Creador. Sin duda, adjetivos imprescindibles para cualquier sabio y erudito de cualquier tiempo. Así, Aisha es nuestro ejemplo de hoy. Para profundizar en el tema sobre la aportación de la mujer en el desarrollo de las ciencias islámicas y del pensamiento islámico, contamos hoy con una invitada de lujo. Nuestra invitada se llama Nawal Sibai, es escritora y periodista, tiene estudios en ciencias naturales y ciencias islámicas en Damasco, así como es investigadora en relaciones internacionales y sobre minorías en Occidente. Bueno, assalamu alaikum, Nawal Sibai, bienvenida en Femenino. Entramos de lleno en el tema. La aportación de la mujer en la creación del pensamiento y el desarrollo del pensamiento islámico, ¿cuál ha sido su aportación? Lo que ha aportado la mujer musulmana en toda su historia, y concretamente en lo que respecta al pensamiento islámico, es excepcional en toda regla. En este momento no recuerdo los nombres de grandes mujeres de nuestra historia, pero podría nombrarte los nombres de más de 50 mujeres de nuestra historia contemporánea. Por ejemplo, Hiba Rasoud Izzat, una referencia en las ciencias políticas y económicas en Egipto. Está la escritora Premio Nobel de Literatura, la iraní Shedin Ebadi, la doctora de Sain al-Abadin de Arabia Saudí, una pionera en el pensamiento islámico contemporáneo y de la renovación del pensamiento. Aquí, en España, tenemos a una intelectual joven que no pasa de los 30 años, Sirin Edelbi, cuya tesis doctoral trató el tema de descomponer y recomponer el pensamiento que gira en torno a la mujer. Por lo tanto, la mujer musulmana ha aportado mucho. Ahora nos preguntamos por la historia, y nosotros sabemos que la historia la han escrito los hombres. No soy feminista para nada, pero sé que la historia la han escrito los sultanes, los tiranos, y esto es algo característico de toda la historia humana, y no es exclusivo de la historia árabe o islámica. En todo el mundo no se ha destacado el papel de la mujer como debe, excepto en la época islámica. Un día estaba en Granada y me reuní con un investigador. Me enseñó documentos en los que trabajaba y en ellos figuraban mujeres jueces de Al-Ándalus. Jueces, mujeres que trabajan en la justicia, con nombres y apellidos, mujeres conocidas. El andaluz Ibn Hasan dice haber aprendido de 400 maestras en ciencias como el pensamiento, ciencia, religión, poesía, literatura. Así pues, la mujer musulmana ha vivido una historia gloriosa, aunque no se haya escrito literalmente ni fue de interés de nadie. La aportación de la mujer no es conocida en el mundo árabe por las razones que mencionabas, pero ¿por qué en Occidente tampoco se conoce a la mujer musulmana y su aportación en este ámbito de las ciencias? Occidente no reconoce a la mujer musulmana, ni al hombre musulmán, ni a la civilización islámica, ni de la presencia islámica. Un Estado como España, por ejemplo, ha negado 800 años de su historia de presencia musulmana, de la historia islámica y de la civilización impresionante, que sigue impresionando al mundo entero. Yo misma te estoy hablando de 400 mujeres jueces en solo una época de Al-Ándalus, mujeres que ejercieron su labor y que he visto en ese documento con mis propios ojos y del cual conservo una copia. Si hubiera sabido que me hicieras esta pregunta, lo habría traído conmigo. Se trata de 400 mujeres jueces en un mismo tiempo y en un mismo lugar. ¿Qué decir del resto de la civilización de Al-Ándalus?
Y aún así, España ha borrado toda esa historia de la civilización islámica y de la presencia musulmana de su historia, convirtiéndola en algo marginal, algo insignificante como para que el pueblo español, que tiene una larga historia, lo recuerde. A pesar de ser su mejor época, tal como la define Antonio Gala, y no lo digo yo, realmente fue la mejor época histórica de toda la península ibérica. Doctora Nawal, ¿la mujer tiene una visión diferente, igual o complementaria a la del hombre respecto a estas ciencias? No soy de quienes quieren o pueden hacer diferencias entre hombres y mujeres en estos asuntos. Hay gente que te dice que hay un arte femenino, una literatura femenina, una poesía femenina. Yo creo una poesía femenina o una literatura femenina solo lo podría distinguir en las épocas de decadencia cultural y de decadencia humanística. Mira, por ejemplo, a Occidente, a Estados Unidos, también en Rusia. Las escritoras escriben obras al mismo nivel que los hombres. Las periodistas realizan análisis políticos que nada tiene que envidiar al de los hombres. Lo mismo las mujeres políticas. Mira a Angela Merkel, por ejemplo, que es una líder mundial y que dirige a la Unión Europea, mostrando mucha capacidad y tenacidad por encima de muchos dirigentes de la misma Unión Europea. Por lo tanto, el tema no es si el hombre o la mujer, sino una sociedad que respeta al ser humano. Cuando el ser humano es respetado, también el hombre como la mujer avanzan, y avanzan toda la sociedad. Cuando es así, no encontramos literatura femenina o pensamiento femenino. Ahora bien, te digo que siempre habrá un rol especial que juega la mujer como madre, rol que nadie puede sustituir, ni siquiera los hombres. Y aquí vuelvo a insistir sobre las épocas de decadencia. Si estudias la literatura, el pensamiento y la poesía universales, encontrarás que los hombres describen los sentimientos de maternidad y de la infancia con una elocuencia que supera la de las propias mujeres. Por lo tanto, la cuestión es una cuestión humana. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento islámico y las ciencias islámicas, o como lo que se dice como Sharia? ¿Y cuál es más importante para el desarrollo de las sociedades? Esta es una pregunta importantísima y excelente. Las ciencias legales son la enseñanza que toda religión trae a sus seguidores para que las apliquen. Y nosotros, como sabemos, en el Islam tenemos 4 pilares fundamentales que son la doctrina de fe, los actos de adoración, la ética y el trato con los demás. Estos pilares son ciencias. Desgraciadamente, el mundo islámico y árabe han dejado de prestar atención a la ética y al trato y solo se interesan por la doctrina de fe y los actos de adoración. Ni siquiera toda la doctrina o toda la adoración, sino únicamente una parte aparente de las mismas. Nosotros en la actualidad vivimos un regreso al daidismo, que entre paréntesis, si Ibn Hasan levantara la cabeza y viera cómo es utilizada su metodología, se suicidaría y renegaría de ella. Hoy día estamos muy necesitados de devolverles la vida a las bases fundamentales de todas estas ciencias y respetarlas a todas por igual. En cuanto a su relación con el pensamiento, pues es el pensamiento que lleva estas enseñanzas al espíritu de la época en que vivimos. Es el pensamiento el que le devuelve la vida a estas ciencias cuando mueren. El pensamiento es el que le da su espíritu divino a estas enseñanzas para que sean normas de referencia para el comportamiento del ser humano en cualquier sociedad. Sin el pensamiento estancado es el que lleva a la parálisis y a la muerte de las enseñanzas del Islam. Y así se reducen las enseñanzas del Islam meramente a ponerse el velo, llevar ropas largas, dejarse la barba. El Islam no es solo esto. Esto no es más que algo muy pequeño y simple en el Islam, pero sin lugar a dudas no es el Islam. Es el pensamiento el que nos enseña que la ética es tan importante como los actos de adoración y que el trato a los demás es tan importante como la fe misma. Si miramos al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, dice: por Dios que no es creyente, por Dios que no es creyente. Le preguntaron: ¿quién es este que no es creyente? Respondió: aquel del que su vecino no está a salvo de sus molestias. Entonces hay una clara relación entre la fe y la acción y los modales. Por lo tanto, es el pensador el que devuelve la vida a esta relación en esta sociedad o en aquella. Y volviendo al tema de la mujer o a la feminidad a la hora de hacer cosas, tú comentabas que en realidad no había una manera de hacer
femenina, sino que es el contenido que hombres y mujeres pueden expresar lo mismo. Pero a nivel de movimientos islámicos, ¿crees que son necesarios los movimientos femeninos islámicos para defender a la mujer desde dentro del Islam o crees que no debería ser así? Desde hace mucho tiempo, desde que estudiaba en la universidad, he estado en contra de dividir la universidad en universidades masculinas y otras femeninas, porque el Islam fue revelado para el ser humano. Cuando tenía 23 o 24 años, fui invitada por un sabio musulmán eminente y me dijo que querían fundar una rama femenina de un movimiento islámico y rechacé la idea. Imagina esta tentación para una joven en esa edad, pero le dije que no hay necesidad, pues creo que diferenciar entre los hombres y las mujeres en su entendimiento del Islam o dirigirse a hombres y mujeres de formas distintas ha sido y es uno de los graves errores en nuestras sociedades modernas y en el despertar islámico, ya que los movimientos islámicos nacieron gracias a este despertar. Esta diferenciación ha generado una gran debilidad en el desempeño del ser humano de su papel en la sociedad. No hay duda de que hay importantes diferencias entre el hombre y la mujer, como hombre y como mujer, pero tampoco hay duda de que son un mismo ser humano. Tal es así que el Creador creó a la mujer de la misma masa de la que creó al hombre. Mucha gente de muchas religiones se pregunta por qué se ha creado a la mujer de la costilla de Adán y no del barro del que fue creado Adán. Fue así para que no hubiera ninguna diferencia en su humanidad. Por esta razón fueron creados de la misma masa. Como estudiosa de las ciencias naturales, en este hecho hay un milagro, puesto que de los genomas YY derivó XY. Así vemos que de la misma masa creó a su pareja. Los arraigados en el conocimiento y en las ciencias naturales saben de la importancia de este hecho. A la mujer musulmana se le presentan numerosos retos, sobre todo aquí en Occidente y ya no solo en Occidente, tales como la laicidad, vivir el Islam en una sociedad laica, la modernidad o diferentes problemas. ¿Cuál cree que debe ser la actitud de la mujer musulmana ante estos retos? Entendemos mal lo que significa en una sociedad islámica, minoría islámica o comunidades islámicas. Cuando me preguntaste sobre las pensadoras, me acordé del nombre de una de ellas. Se trata de Nawal Saadawi. Muchos la ven como enemiga del Islam y de los musulmanes. No obstante, yo creo que es una gran pensadora islámica, puesto que ha nacido en una sociedad musulmana, nació en una familia musulmana y nunca se salió del discurso coránico y lingüístico del Islam. El Islam no es solo una religión, sino que es también civilización, pensamiento. Ofrece los fundamentos para el desarrollo de la persona humana. Todo aquel que vive en la civilización islámica necesariamente porta la cultura islámica. Necesariamente, aunque no se sea un musulmán. Por este motivo, la pregunta que me haces es muy importante y decisivo. Estamos ante grandes retos. Vivimos en un tiempo no digamos de decadencia, sino de revolución. La revolución la vemos ante nosotros. Bouazizi se quemó en Túnez. Se llamó a la oración del alba en Túnez y se oró en Egipto, al tiempo que la gente se preparaba para rezar en Yemen, Libia, Siria y en muchas partes. No hay marcha atrás. La revolución ha empezado. Permíteme decirte que esta revolución no tiene el objetivo de derrocar solo a los regímenes políticos opresores y podridos, sino más bien para acabar con las estructuras culturales y de pensamiento de toda la religión, es decir, cambiar todo el sistema de vida social y humana. Los retos son enormes y el más importante de estos retos es la posición y el papel de la mujer musulmana. Estamos acostumbrados a que en el mundo árabe se defina la injusticia únicamente en su sentido político y este es un error muy grave. Hay injusticia social y humana que se ejerce en las casas, en los colegios, en los foros e incluso en las mezquitas y en las iglesias. Las mismas metodologías en la educación, la enseñanza
enseñanza. El ser humano que se atreve a pegar a su hijo o a su esposa no solo pega a quienes Alá ha puesto bajo su autoridad, sino que está maltratando a un ser humano y le enseña a someterse. Le enseña cómo someterse al poder político que está fuera del hogar, del colegio, fuera de la mezquita. Es ahí donde se siembra la tiranía. La semilla de la tiranía no se nos ha impuesto de fuera, sino que la hemos sembrado nosotros mismos. Y por eso, precisamente, el reto es doble. Esta revolución ha hecho que las cosas vuelvan a su cauce. La revolución acaba de empezar. Estamos dando el primer paso y desde el primer momento hemos visto a las mujeres junto a los hombres en la plaza de Tahrir, en Egipto, en Túnez, en Siria y en todas partes. Evidentemente, nadie dejará que la revolución transcurra sin interferencias. Vimos en Túnez cómo se intentó desfigurar. En Egipto se intentó contener y apropiarse de ella. En Yemen se intentó tragar. En Libia se intentó desviar. Y en Siria actualmente se está degollando y despellejando. El número de muertos y de las mujeres mártires es casi igual que al de los hombres. Hay mujeres mártires de 90 años, de 70, abuelas, nietas. Por lo tanto, la lucha de la mujer, como has dicho, es muy importante y hace frente a retos muy grandes. La mujer tiene que hacer un doble esfuerzo para cumplir con su papel como persona, como mujer y como musulmana. Y usted, doctora Nawal, como mujer forjada y con personalidad y con conocimiento, ¿cuáles cree que son las bases para forjar una personalidad femenina capaz de enfrentarse a estos retos y esto enlazarlo con cuál fue el secreto de las compañeras del profeta al tener esa personalidad que las hizo tal como era cuando leemos sus biografías? ¿Cuál es ese secreto de la personalidad sahabi? Permíteme responderte en español porque creo que puedo resumir la respuesta en las siguientes palabras. El secreto, 3 palabras: libertad, dignidad y justicia. Sin libertad no puede existir desarrollo humano. No hay crecimiento humano sin libertad. No digo igualdad, sino justicia. Con la justicia nace la igualdad, no entre mujeres y hombres. Ni me importa, ni me interesa este tema. Lo que me importa es la igualdad entre todos los seres humanos, que tengan los mismos derechos, nazcan donde nazcan y viven donde viven. Y la tercera es la dignidad, porque la dignidad otorga la confianza al ser humano en sí mismo. Las compañeras del profeta disfrutaron de la libertad y nosotras no. Las compañeras del profeta disfrutaron de la dignidad y nosotras no. Las compañeras del profeta disfrutaron de una justicia que nosotras ni la hemos conocido. Hoy día, el movimiento islámico, entre paréntesis, reprime todo avance hacia la libertad, hacia la consecución de la dignidad humana y hacia la justicia en la sociedad. El movimiento islámico, sé muy bien lo que digo, soy responsable de ello, y lo digo como pensadora y no como una ideóloga o periodista, impide el pensar libremente. El movimiento islámico sufre las mismas enfermedades que las sociedades donde nació, y esto tiene que cambiar si quieren tener un futuro próspero en esta umma. Así que para ello tiene que abrir las puertas a la libertad de pensamiento y al respeto de la dignidad de las personas. Por cierto, la palabra dignidad me recuerda al famoso dicho: quien me enseña una letra, le seré servidor. Todo el mundo repite este refrán sin pensar. Yo lo he pensado y me dije, stop, quien me haya enseñado una letra no tengo que ser su servidora, sino que a quien me haya enseñado una letra le seré agradecida, le reconoceré su favor y nunca lo olvidaré, pero nunca seré servidora de nadie. Aquí tenemos que pararnos y definir la línea divisoria entre la dignidad humana y la justicia, y entre valores éticos como el respeto, la benevolencia, la obediencia. Estos valores son necesarios, pero nunca han de convertirse en despotismo y usurpación de la personalidad del ser humano, y sobre todo de las mujeres y los niños. En la región árabe especialmente, la injusticia social está fuertemente arraigada y tenemos que acabar con esta oscuridad para así poder liberarnos de las injusticias mayores que son la injusticia política, el despotismo y el colonialismo. Como activista en defensa de los derechos humanos, ¿cree que la mujer está suficientemente representada en este ámbito, en los derechos humanos?
Evidentemente no. La mujer no está representada ni en estos ámbitos ni en los demás, porque ni el hombre está representado en realidad. Algunos creen que la cultura de los derechos humanos es extranjera y ajena, cuando el 96% de los derechos humanos, tal como son reconocidos internacionalmente, los encontramos textualmente en nuestra religión. El 96% o quizá más. Quedan algunos detalles muy sencillos que no compartimos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que la mujer no está representada porque, tal como te dije, donde se halla la libertad está la dignidad del ser humano, su desarrollo, su trabajo y su capacidad para seguir su crecimiento. Mientras que nosotros vivimos en ambientes que asfixian al ser humano y no le permiten ni seguir su crecimiento ni desarrollarse. ¿Cómo vamos a decir que estamos representadas aquí o allá? Realmente hoy dejamos mucho que desear en muchas de nuestras obligaciones y en muchos ámbitos. Por ello tenemos que esforzarnos muchísimo para responder a lo que nuestra época, nuestro mundo y nuestra religión nos exigen. ¿Cree que las sociedades musulmanas están familiarizadas con los derechos humanos? Porque vemos que hasta ahora que vivimos un momento de ebullición y de revolución, pues sí se alzan voces por los derechos humanos. Pero ¿cree que las sociedades musulmanas todavía tienen mucho que aprender en materia de derechos humanos y cosas que adquirir? Por supuesto, sin duda. Nosotros olvidamos estos derechos humanos e islámicos. Te digo y con toda sencillez, si quieres progresar en los derechos humanos, tienes que ser musulmana. Así de simple. Y a pesar de todas las voces que digan que no, afirmo esto y soy responsable de lo que digo. El Islam es el que mejor reconoce todos los derechos humanos. El Islam es el que mejor sirve al ser humano. El Islam es el que mejor reconoce al ser humano como ser humano. La desgracia es que nosotros hemos abandonado esta cultura. No obramos de acuerdo a esta cultura en nuestros países, ni en nuestras familias, ni en nuestras sociedades, ni en nuestras escuelas. Y este abandono ha sido establecido por los regímenes dictatoriales que nos gobiernan. Aquella policía que pegó a aquel tunecino, le pegó un golpe en su corazón que me sigue doliendo a mí hasta ahora. Fue la primera mecha que encendió la revolución en todas sus dimensiones en Túnez. Aquellos que torturaron a Khaled Said en Egipto y desfiguraron su cara fueron quienes provocaron esa revolución. Y aquellos que están despellejando nuestras pieles en Siria y abren los vientres de los prisioneros en vida para vender sus órganos en el mercado negro en Israel y Rusia, son los mismos que nos privan de nuestros derechos como humanos, quienes establecieron la cultura del desprecio al ser humano, y serán los mismos quienes trabajarán duramente para volar por los aires toda la zona. Volar en el sentido positivo, porque quedarán al descubierto todas nuestras heridas podridas, y como cualquier herida, hay que abrirla para poder ponerle su medicamento y curarla así. Así podremos salir de este callejón sin salida en que se encuentra nuestra civilización. Bueno, y por último, sin dejar de lado su faceta de periodista, porque nos hemos centrado mucho en el tema del capítulo, que es el pensamiento islámico, usted ha sido la primera comunicadora, la primera periodista en el mundo árabe y en todo el mundo en llevar el hijab del mundo árabe, sobre todo del área de la sunna, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle acerca de si la mujer musulmana comunicadora está suficientemente representada en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que los medios de comunicación deberían de ser el reflejo de la sociedad. Bueno, la primera en el mundo no, pero la primera en la región árabe sí. No había antes. Estaba prohibido. Anda, estoy hablando en español. Antes no se permitía a ninguna mujer que llevara velo en ningún medio de comunicación. Estaba totalmente prohibido. No solo en los medios de comunicación, sino también en las universidades. No podías ver a ninguna profesora con velo. Hablo de hace 30 o 40 años. Ni en el periodismo, ni en la literatura. ¿Cuándo se ha visto una periodista o escritora musulmana con velo? Era imposible. Pero poco a poco las cosas evolucionaron y la mujer musulmana empezó a retomar su papel. Tenemos que dejar libre a la mujer musulmana para que elija el trabajo que ella quiera
quiera desempeñar, sea en los medios de comunicación, en las universidades, en la limpieza o sector servicios, en la enfermería, la medicina, la agricultura. En el mundo árabe tenemos la costumbre de reprochar a la mujer médico, a la maestra, a la periodista, porque se mezcla con los hombres por salir a la calle, pero no hablamos de cientos de miles de campesinas que trabajan codo con los hombres. No hablamos de las cientos de miles de trabajadoras en las fábricas manufactureras, ni de las cientos de miles de musulmanas que tienen que abandonar sus países para ir a trabajar en el servicio doméstico fuera de sus países. No hablamos de nada de esto. Por lo tanto, tenemos un problema mental. Se oponen solo cuando la mujer disfruta de su voluntad, su personalidad, su profesión digna en la que compite con el hombre. Pero cuando se trata de profesiones menos valoradas, no hay problema en que se mueran cientos de miles de mujeres en el desempeño de sus profesiones. Profesiones que la sociedad considera humildes, pero que en realidad son las que hacen posible la existencia de una sociedad. Es verdad que estamos necesitados de mujeres periodistas, pero también de hombres periodistas. Necesitamos a escritoras y también a escritores. Necesitamos a pensadoras y a pensadores. Necesitamos al ser humano que porte el mensaje del Islam tal y como quiere Dios y no como quieren algunos que quieren secuestrar el Islam y quieren meterlo por el ojo de una aguja, reduciéndolo extremadamente para imponer una determinada visión del Islam, visión que en su mayor parte es ajena al Islam mismo. Pues ha sido un gusto escucharle a todas sus contestaciones y espero que seguro que a nuestras espectadoras también les ha gustado y a nuestros espectadores y esperamos verle pronto también, seguir viéndole por aquí, por Córdoba Internacional. Muchas gracias. Nada. Me llamo Saleha, tengo 26 años, soy española y vivo en Austria desde hace ya casi 8 años. He estudiado ciencias islámicas. Las ciencias islámicas son los estudios que te explican los principios del Islam, las bases del Islam, te explican las fuentes del Islam. Las fuentes del Islam pues, son el Corán y la Sunna, ¿no? Y a partir de ahí se sacan de las principales fuentes lo que es la jurisprudencia también islámica. Vi lo necesario que era que la gente también que vive en Occidente, que empiece también a estudiar por sí mismos también lo que es la religión, porque básicamente lo que hacemos los musulmanes aquí en Occidente es que cogemos todo lo que nos dicen los sabios o los que nos en Oriente, ¿no? Y lo trasladamos aquí, pero aquí tenemos otras condiciones de vida, tenemos es diferente, entonces muchas cosas no se pueden aplicar en Occidente como se hace allí. Tú practicas tu religión, lo practicas bien, pero en el fondo tampoco sabes del porqué de muchas cosas, ¿no? Y al empezar a estudiar te das cuenta de que, subhanallah, cada cosa que hay es lógica, ¿no? Que cada cosa tiene una razón de ser. Cuando estudias, por ejemplo, jurisprudencia y ves las diferentes opiniones de muchos sabios y dices, subhanallah, la puedo aplicar aquí o allí, y vas viendo esa flexibilidad que te da la religión. Básicamente es un campo de hombres porque la mayoría de los sabios, ya sean los pasados y los actuales, son hombres. Cada vez más hay más mujeres que estudian ciencias islámicas y lo que pasa es que no se les da mucha voz. Pero yo creo que la mujer se está intentando, ¿no? Volver a lo que era antes, cuando en los tiempos del profeta las mujeres también eran activas en la sociedad, eran activas, estudiaban ciencias islámicas, estudiaban, trabajaban, participaban en la sociedad. Yo creo que estamos volviendo un poco también a volver a esos tiempos donde la mujer también empieza a activarse y uno de esos campos importantes es las ciencias islámicas, ¿no? El saber por qué y sobre todo porque muchas cosas pues, que afectan a las mujeres, los hombres no saben el por qué. Te dan a lo mejor alguna razón, pero muchas veces dices, es que no es lo que nosotras pensamos o lo que a nosotras nos afecta. Y que empiecen a estudiar sus derechos, ¿no? Porque cuando empiezas a estudiar las ciencias islámicas te vas dando cuenta de todos los derechos que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado a la mujer, ¿no? Y que muchas veces por el machismo a lo mejor de los hombres y por la sociedad
se lo quitan, ¿no? Les quitan esos derechos. Y las mujeres, si no saben cuáles son sus derechos, tampoco van a poder luchar por ellos. La gente no sabe lo que es el Sharia, porque Sharia en sí, lo que es la palabra, el concepto, no tiene nada que ver con la jurisprudencia, que es lo que suelen traducirlo como la jurisprudencia islámica, que es la Sharia, y la Sharia es el Islam en sí, ¿no? Es la religión, son los principios, es todo lo que enmarca la religión islámica. Y lo único que cuando sale Sharia es eso, que si las leyes islámicas, la jurisprudencia, que como hemos dicho antes, los ejemplos, los típicos ejemplos de cortar la mano, de lapidación, y para nada, o sea, la gente no, que es eso, lo que ve en la tele y es lo que piensa que es, pero no es así, ¿no? Yo he intentado coger a mujeres que me rodean, ¿no? Como ejemplo, gente que influye en mi vida y que ha estado ahí en mi vida, en lo que es en diferentes etapas de mi vida. Por ejemplo, la doctora Nawal Sibai, que también ha participado en este programa, pues influyó bastante en la primera etapa de mi vida antes de irme a Austria, cuando estuve aquí en España. Me parece una mujer luchadora, una mujer que ha luchado por la libertad. Y en Austria también tengo una mujer que también me ha servido mucho de ejemplo, que para mí ahora es mi ejemplo. Se llama Amina Shaker y ella pues es la directora de la Academia para formar a los profesores de religión islámica en los colegios públicos, y es también una mujer muy luchadora, que siempre es madre, tiene 3 hijos y aún así está trabajando para conseguir que el Islam ahora que se enseñe en los colegios públicos, que es básicamente la base ahora de la siguiente generación, que sea un Islam universal, un Islam que lo entiendan los niños y que después puedan transmitirlo después a las siguientes generaciones. Por ejemplo, este año cumplimos 100 años de Islam reconocido como religión reconocida en Austria, y eso ha dado pie a muchas leyes que apoyan el Islam, o que por lo menos no haya una discriminación, ¿no? Contra la religión islámica. La comunidad está unida, intenta luchar por lo que les queda de derechos. La Asociación, por ejemplo, de Jóvenes Musulmanes en Austria son muy activos, ya llevan 15 años trabajando por los jóvenes de segunda generación, intentan que vuelvan al Islam, porque muchos de los jóvenes como que han perdido su identidad y están intentando volver a su identidad islámica, pero al mismo tiempo sin perder esa identidad austriaca que ellos tienen, ¿no? Lo que un poco yo creo que es lo que en general se busca ahora en Europa, ¿no? También en España estamos buscando que los jóvenes también intenten ser musulmanes, pero al mismo tiempo sin perder esa identidad de que hemos nacido en España, tener nuestra cultura es española y al mismo tiempo, pero somos musulmanes y estamos orgullosos de ellos, intentar trabajar por nuestra comunidad y dar todo lo que nosotros podemos. Dice el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: si Allah quiere el bien a su siervo, le hace comprender el din. Concluimos este programa que ha tratado sobre la participación de la mujer en la creación de conocimiento y pensamiento islámico con un versículo del noble Corán que dice: los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos y las mujeres obtendrán una recompensa conforme a los suyos. Esto es, que la mujer musulmana tiene una responsabilidad como regente en esta vida, a la que deberá responder. Dios ha depositado en ella cualidades nobles y beneficiosas de las que no debe privar a la sociedad. El ámbito que hoy hemos tocado rige muchos aspectos de la vida y del pensamiento, con lo que la mujer debe sin duda estar presente. Espero hayan disfrutado de este programa. Les esperamos la próxima semana con otro tema de En Femenino.